Dios te está preparando. Hay momentos en la vida donde Dios nos lleva a ese lugar de soledad, no para abandonarnos, sino para transformarnos. Él sabe lo que está haciendo, y aunque ahora no lo entiendas, te aseguro que está trabajando en algo más grande para ti. Si hoy te sientes solo, si sientes que estás atravesando un desierto, es porque Dios está a punto de derramar bendiciones en tu vida. No estás siendo olvidado, estás siendo preparado. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: Dios guía mi fe, amén. Deja que esa sea tu declaración hoy y que confirme tu confianza en lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora vamos a empezar. Versículo 1, Salmos 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La quietud y la soledad son momentos donde podemos conocer a Dios más profundamente. Este versículo es un llamado a la calma y a la confianza absoluta en el poder y la presencia de Dios. Nos invita a detenernos, a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y a permitir que Dios tome el control de nuestras vidas. En un mundo donde todo se mueve tan rápido, donde la ansiedad y la preocupación parecen estar a la orden del día, este mensaje es un recordatorio de que hay un poder más grande que todo lo que podamos enfrentar. Es un mandato directo para que dejemos de depender de nuestras habilidades y permitamos que Dios se manifieste en medio de nuestras circunstancias. La primera parte, estad quietos, es un desafío en sí mismo. No se trata solo de estar físicamente quieto, sino de acallar las tormentas internas que llevamos dentro. Es un llamado a detener los pensamientos que nos agobian, las preocupaciones que nos consumen y los miedos que nos paralizan. Cuando aprendemos a estar quietos, creamos un espacio donde Dios puede hablar y revelar su voluntad. En la quietud, encontramos la oportunidad de escuchar su voz. Esa voz que a menudo se pierde en el ruido del mundo y nuestras preocupaciones diarias. Y conoced que yo soy Dios. Es una invitación a la introspección, a dejar que Dios se revele a nosotros en su grandeza y majestad. Es en los momentos de quietud cuando podemos experimentar su amor, su paz y su guía. A veces estamos tan enfocados en resolver nuestros problemas, en buscar respuestas o en luchar contra las adversidades, que olvidamos que Dios ya tiene el control. Él ya tiene un plan, y solo cuando nos detenemos y permitimos que Él sea Dios en nuestras vidas, podemos conocer la verdadera magnitud de su poder y amor. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esta afirmación es una declaración de victoria y soberanía. No importa cuán caótico parezca el mundo, ni cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, Dios siempre será exaltado. Él es el que gobierna sobre todas las naciones, el que tiene el control sobre todo lo que sucede en la tierra. Su nombre será glorificado, y su propósito siempre se cumplirá, independientemente de las circunstancias. Este versículo también nos recuerda que Dios no necesita que nosotros hagamos todo por nuestra cuenta. Nuestra tarea no es luchar contra el mundo, sino permitir que Dios luche por nosotros. Él es el que será exaltado, y nuestra misión es reconocer su poder y entregarle nuestras cargas. No es a través de nuestras fuerzas que alcanzaremos la victoria, sino a través de su intervención divina. En esos momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué camino tomar, debemos recordar que Dios ya ha trazado el camino para nosotros. Es importante comprender que la quietud no es un estado pasivo, es un acto de fe. Es confiar en que, aunque no entendamos lo que está sucediendo, Dios tiene el control. Cuando elegimos estar quietos y permitir que Dios sea Dios, estamos demostrando que confiamos en su plan y en su poder. Estamos reconociendo que nuestras fuerzas son limitadas, pero que su poder es infinito. Y es en ese reconocimiento donde encontramos la verdadera paz, la paz que supera todo entendimiento, la paz que solo Dios puede dar. Podemos ver cómo en nuestros momentos de mayor estrés o preocupación,
La mejor respuesta es detenernos, respirar y recordar que no estamos solos. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, en lugar de reaccionar impulsivamente o tratar de resolverlo todo por tu cuenta, tómate un momento para estar quieto y buscar a Dios. Permite que su presencia te llene y te guíe. Confía en que Él tiene un plan para ti y que, a su debido tiempo, todo se resolverá según su voluntad. Cuando aprendemos a estar quietos y reconocer a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, comenzamos a experimentar su paz y su dirección de una manera más profunda y transformadora. Versículo 2, Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este versículo es una poderosa declaración sobre la importancia de la calma y la confianza en Dios. Nos enseña que, en medio del caos y las dificultades, nuestra verdadera salvación y fortaleza se encuentran en momentos de descanso y quietud. En una sociedad que nos empuja constantemente a estar ocupados, a siempre estar haciendo algo, Dios nos recuerda que es en la calma y el silencio donde podemos encontrar su salvación y su paz. Cuando Dios dice, en descanso y en reposo seréis salvos, está llamándonos a dejar de lado nuestras luchas, nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. Nos invita a detenernos y a encontrar un lugar de paz en su presencia. Es en esos momentos de descanso que podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas, entender su propósito y sentir su amor. El descanso no es simplemente una pausa física, sino un descanso del alma, un cese de la lucha interna que llevamos día tras día. En ese estado de reposo, Dios puede obrar de manera más efectiva, transformando nuestras vidas y llenándonos de su paz. La segunda parte del versículo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, nos muestra que la verdadera fuerza no proviene de nuestras habilidades, de nuestras estrategias o de nuestras luchas constantes, sino de nuestra capacidad de confiar plenamente en Dios. Cuando elegimos estar quietos, cuando decidimos confiar en su plan, encontramos una fortaleza que va más allá de lo que nosotros podemos alcanzar por nuestra cuenta. La quietud implica dejar de luchar, dejar de tratar de controlar todo y permitir que Dios sea quien guíe nuestras vidas. Esa quietud es una declaración de fe, un acto de confianza que demuestra que creemos que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. En la vida, muchas veces intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta, nos desesperamos, buscamos soluciones rápidas y nos agotamos en el proceso. Pero este versículo nos recuerda que es precisamente en los momentos en que elegimos detenernos y confiar, donde encontramos la verdadera fuerza que necesitamos. La fortaleza que viene de Dios no se obtiene a través del esfuerzo humano, sino a través de la rendición. Es en esos momentos de quietud donde podemos escuchar su voz, sentir su amor y recibir su dirección. Dios nos está diciendo que no necesitamos hacer todo por nuestra cuenta, que no tenemos que llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros. Nuestra fortaleza no se mide por cuánto podemos soportar, sino por cuánto podemos confiar en Él. Al aprender a descansar en Dios, a buscar su presencia y a confiar en su plan, encontramos una paz que supera cualquier entendimiento. Esta paz se convierte en nuestra fortaleza. Nos da la capacidad de enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que no estamos solos. Podemos ver cómo en nuestros momentos de mayor desesperación o incertidumbre, cuando todo parece estar fuera de control, la respuesta no es hacer más, sino hacer menos. Es detenernos, respirar y recordar que Dios está con nosotros. En lugar de preocuparnos, en lugar de tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta, debemos aprender a descansar en su presencia. Porque es en ese descanso donde encontramos la verdadera salvación y fortaleza. Dios no nos llama a ser fuertes por nosotros mismos, sino a encontrar nuestra fuerza en Él.
Nos invita a dejar nuestras cargas, a soltar nuestras preocupaciones y a confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Cuando aprendemos a descansar y a confiar en Dios, experimentamos su poder de una manera que nunca podríamos imaginar. La próxima vez que te sientas abrumado, en lugar de tratar de resolverlo todo, detente y busca a Dios. Permite que su paz te envuelva, que su amor te fortalezca y que su plan se manifieste en tu vida. Cuando aprendemos a estar quietos, a confiar y a descansar en Dios, encontramos una fortaleza que no se puede comparar con nada en este mundo. La verdadera fuerza proviene de reconocer que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que en su tiempo y a su manera, Él traerá la salvación y la victoria que necesitamos. Versículo 3, Salmos 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Este versículo es un poderoso recordatorio de que nuestra alma necesita encontrar su refugio y descanso en Dios, y en Dios solamente. En medio de las tormentas, las incertidumbres y las pruebas de la vida, el alma anhela un lugar donde pueda sentirse segura, un lugar donde pueda descansar. Y es en Dios donde se encuentra ese lugar de reposo, donde todas nuestras preocupaciones y temores pueden quedar a un lado. El salmista comienza hablándole a su propia alma, diciendo: Alma mía, en Dios solamente reposa. Esto nos muestra que a veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos la verdad de que Dios es nuestro refugio. Hay momentos en los que el ruido del mundo, las preocupaciones y los miedos intentan ahogar la voz de Dios. Pero es en esos momentos cuando debemos hablar a nuestro interior y decirle: descansa en Dios. No hay otro lugar donde encontrarás la paz que necesitas. El descanso del que habla el salmista no es solo un descanso físico, sino un descanso del alma. Es un descanso que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Es un descanso que no depende de nuestras circunstancias, de lo que tengamos o de lo que nos falte. Es un descanso que solo se encuentra cuando nos rendimos completamente a Dios, cuando dejamos de intentar controlar todo y permitimos que Él sea quien dirija nuestra vida. En Dios, el alma encuentra el descanso que tanto anhela, un descanso que es profundo, real y transformador. La segunda parte del versículo, porque de Él es mi esperanza, nos recuerda que nuestra esperanza no debe estar puesta en las cosas de este mundo, en nuestras propias fuerzas o en lo que los demás puedan hacer por nosotros. Nuestra esperanza debe estar en Dios y solamente en Él. Él es la fuente de toda esperanza, la roca firme en la que podemos apoyarnos cuando todo lo demás se desmorona. No importa cuán difícil sea la situación, cuán grandes sean los desafíos o cuán oscuro parezca el camino, siempre hay esperanza en Dios. Porque Él es fiel, porque su amor es inquebrantable y porque su promesa es eterna. Cuando colocamos nuestra esperanza en Dios, experimentamos un cambio en nuestra perspectiva. Dejamos de ver nuestros problemas como montañas insuperables y comenzamos a verlos a través de los ojos de la fe. Sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, para enfrentar cada desafío con valentía y para confiar en que, a su debido tiempo, Dios obrará a nuestro favor. El llamado a reposa implica dejar nuestras cargas a los pies de Dios. Es soltar todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos pesa y confiar en que Él tiene el control. No siempre es fácil, especialmente cuando estamos rodeados de incertidumbre y dificultades, pero es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Su amor y su poder son infinitos, y cuando descansamos en Él, encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Podemos imaginar nuestra alma como un barco en medio de una tormenta. Los vientos son fuertes, las olas son altas, y parece que el barco se va a hundir. Pero cuando encontramos nuestro ancla en Dios, el barco se mantiene firme.
La tormenta puede seguir, pero sabemos que estamos seguros, porque estamos anclados en la esperanza y el amor de Dios. Esa es la invitación de este versículo, a encontrar nuestro ancla en Él, a dejar que nuestra alma descanse en su presencia y a confiar plenamente en su promesa. Si aplicamos esta enseñanza a nuestra vida, podemos ver cómo, en medio de las dificultades, la mejor respuesta es detenernos y recordar que Dios es nuestra esperanza. La próxima vez que te sientas abrumado, cuando sientas que no hay salida, tómate un momento para hablar a tu alma y decirle: descansa en Dios, porque de Él viene tu esperanza. Permite que su paz llene tu corazón, permite que su amor te envuelva y recuerda que en Dios siempre hay un refugio, siempre hay un lugar donde podemos encontrar descanso y esperanza, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Versículo 4, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo nos lleva a entender la importancia de la oración íntima y personal con Dios. Jesús nos está mostrando un camino hacia una relación más profunda, más genuina, una conexión que va más allá de las palabras y se adentra en la esencia de lo que significa estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando Jesús dice, entra en tu aposento, está invitándonos a buscar un lugar donde podamos estar a solas con Dios, un lugar donde las distracciones del mundo queden fuera y podamos abrir nuestro corazón completamente. No se trata de la habitación física, sino del acto de apartarnos, de encontrar un espacio en nuestra vida diaria donde podamos estar en silencio, donde podamos ser vulnerables, donde podamos hablar con Dios sin reservas. Es en ese lugar de intimidad donde Dios se manifiesta de una manera especial, donde podemos sentir su amor, su paz y su presencia de una forma única. El acto de cerrar la puerta es un paso crucial. Nos habla de la necesidad de bloquear todo lo que pueda distraernos, de dejar fuera las preocupaciones, los miedos, las dudas y las voces que intentan desviar nuestra atención. Al cerrar la puerta, estamos diciendo, Dios, ahora eres tú y yo, este es nuestro momento. Es un acto de fe y entrega, un acto que demuestra que estamos dispuestos a apartar todo lo demás para enfocarnos únicamente en Él. En un mundo tan ruidoso y acelerado, encontrar esos momentos de quietud y soledad con Dios es un regalo que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Jesús nos invita a orar a tu Padre que está en secreto. Esto significa que no necesitamos de grandes discursos, palabras elaboradas o gestos exagerados para que Dios nos escuche. Lo que Él busca es un corazón sincero, un corazón que se acerque con humildad y confianza. Dios está presente en lo secreto, en los lugares donde nadie más puede ver, donde no hay máscaras ni apariencias. Él conoce nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestros miedos y nuestras esperanzas, y es en ese lugar de intimidad donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos abrir nuestro corazón y dejar que Dios trabaje en nosotros. El versículo concluye con una promesa poderosa: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí, Jesús nos asegura que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde. Lo que hacemos en lo secreto, en la intimidad de nuestra relación con Dios, tiene un impacto visible en nuestra vida diaria. Las bendiciones, las respuestas, las puertas que se abren y las oportunidades que se presentan son el resultado de esos momentos de conexión profunda con nuestro Padre Celestial. No necesitamos buscar la aprobación de los demás, ni mostrar nuestras oraciones para ser vistos. Dios se encargará de que, a su tiempo, su obra en nuestra vida sea evidente para todos. La verdadera recompensa no es necesariamente lo que recibimos en términos materiales o visibles, sino la paz, la fortaleza y la certeza de saber que Dios está con nosotros, que Él escucha
y responde. Es en esos momentos de oración donde nuestra fe se fortalece, donde encontramos respuestas a preguntas que llevamos dentro y donde experimentamos el amor incondicional de Dios de una manera que nada ni nadie más puede ofrecer. Si aplicamos esta enseñanza a nuestra vida diaria, veremos cómo la oración en soledad se convierte en un refugio, un espacio donde podemos recargarnos, donde podemos encontrar dirección y consuelo. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, a una decisión importante o simplemente necesites sentir la paz de Dios, busca un lugar tranquilo, cierra la puerta y habla con Él. Pero Él no lo hace solo para mostrar poder, lo hace para enseñarles algo sobre la fe y la oración. El asombro de los discípulos no es solo por el acto en sí, sino por lo que Jesús les revela después. La clave está en la fe. Es un recordatorio para ellos y para nosotros de que el poder de Dios se desata cuando creemos realmente en lo que Él puede hacer. Déjame decirte, la oración no es solo un acto religioso, ni una rutina que seguimos, porque es lo que se supone que debemos hacer. La oración es mucho más profunda. Es la manera en que nos conectamos directamente con Dios. Y esa conexión, cuando se hace con fe, tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra perspectiva. Muchas veces tratamos la oración como una lista de peticiones. Dios, necesito esto. Dios, quiero aquello. Pero la oración auténtica es una relación. Es un diálogo en el que no solo pedimos, sino que también escuchamos, nos alineamos con la voluntad divina y dejamos que Dios transforme nuestros deseos en lo que realmente necesitamos. Aquí entra la fe. No puedes orar de verdad sin fe. Es como intentar encender una lámpara sin electricidad. Simplemente no va a funcionar. La fe es esa confianza total, esa certeza en el poder y la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias alrededor no parecen cambiar. Orar con fe no significa que todo lo que pidamos nos será dado tal cual lo imaginamos, sino que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor y su respuesta será siempre perfecta, incluso si no lo entendemos en ese momento. Y Jesús nos lo deja claro. Cuando oramos con fe, podemos estar seguros de que recibiremos una respuesta. Pero, ¿qué significa realmente recibir? A veces recibimos un sí inmediato, otras veces es un no rotundo, y en muchas ocasiones lo que escuchamos es espera. Ahora, ese espera puede ser lo más difícil de aceptar, porque somos impacientes por naturaleza, ¿verdad? Queremos respuestas ya, queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo. Pero Dios, en su sabiduría infinita, nos da respuestas en el momento perfecto, y nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a confiar en su tiempo y en su sabiduría, incluso cuando las cosas no suceden como planeamos. Lo importante aquí es recordar que Dios siempre responde. Puede que no sea la respuesta que esperábamos, pero Él responde. El desafío para nosotros es discernir esas respuestas, y aquí es donde entra en juego nuestra relación con Él. Cuanto más oramos, cuanto más nos acercamos a Él, más claros se vuelven los caminos que Él está abriendo ante nosotros. A veces necesitamos el apoyo de otros. No estamos llamados a caminar solos en la fe, y eso incluye nuestra vida de oración. Jesús nos recuerda en Mateo 18:20 que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. La oración en comunidad tiene un poder especial. Cuando oramos juntos, nuestra fe se fortalece mutuamente. En esos momentos no solo compartimos nuestras cargas, sino que también experimentamos el poder de una fe compartida, donde el apoyo y el aliento de otros nos sostienen cuando nuestra fe se siente débil. La oración, además, es un acto de humildad. Cada vez que oramos, reconocemos nuestra necesidad de Dios. Admitimos que no tenemos todas las respuestas, que no podemos hacerlo solos y que necesitamos su guía y su ayuda. Esta humildad es esencial en nuestra vida espiritual, porque solo cuando nos rendimos ante Dios podemos experimentar su poder obrando en nuestras vidas. A medida que oramos, nuestra vida cambia.
La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que nos transforma a nosotros. Nos da paciencia, nos enseña a perseverar y nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Con el tiempo, descubrimos que la oración nos fortalece en maneras que nunca hubiéramos imaginado. Nos permite ver las bendiciones en medio de las pruebas y nos recuerda que, aunque no siempre obtenemos lo que queremos, Dios siempre está obrando para nuestro bien. Finalmente, la oración no es una solución instantánea a todos nuestros problemas. A veces, las respuestas tardan en llegar, y aquí es donde nuestra fe realmente se pone a prueba. Pero Jesús nos enseña que debemos perseverar. Mantenernos en oración, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, es una demostración de nuestra confianza en Dios. Y esa perseverancia fortalece nuestra fe, nos hace más resilientes y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros en su tiempo perfecto. Piensa en esos momentos en los que has orado por algo durante mucho tiempo. ¿No es cierto que, cuando finalmente llega la respuesta, puedes ver con claridad por qué Dios tomó su tiempo? La oración persistente es un testimonio del poder transformador de la fe. Número 5. Marcos 9, versículo 23. El poder transformador de la fe incondicional. Imagínate ser un padre desesperado, viendo cómo tu hijo sufre y no poder hacer nada. Has intentado todo, buscado ayuda por todos lados, pero nada funciona. Entonces escuchas sobre un hombre que hace milagros, que ha sanado a otros, y decides intentarlo una vez más. Esa es la situación en la que se encuentra este padre en Marcos 9:23. Llega a Jesús con una mezcla de esperanza y desesperación, y se encuentra con algo que no esperaba. Jesús no solo escucha su pedido, sino que le responde con una frase que cambiaría su vida. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. La respuesta de Jesús, en apariencia, es simple, pero si la desglosamos, tiene un impacto mucho más profundo. Este hombre no estaba seguro, dudaba. Y su duda no era sobre si Jesús podía o no sanar a su hijo, sino sobre si él mismo tenía la capacidad de creer lo suficiente. Y ahí es donde Jesús lo corrige suavemente, recordándole que el poder de Dios no está en duda. Lo que está en juego es nuestra disposición a confiar en ese poder. La pregunta no es si Dios puede, sino si tú puedes creer. La fe genuina no es solo desear que las cosas salgan bien o esperar resultados positivos. Es mucho más que eso. La fe es una confianza profunda en Dios. Es saber que, pase lo que pase, Él tiene el control y sus planes son mejores que los nuestros. No se trata de confiar en nuestras habilidades, en nuestra capacidad para resolver problemas, sino en su poder y su bondad. La fe abre la puerta a lo imposible, no porque tengamos el control de las circunstancias, sino porque estamos entregando nuestras vidas a alguien que sí lo tiene. Una de las mayores lecciones que aprendemos sobre la fe es que no se trata de obtener lo que queremos cuando lo queremos. Tener fe no garantiza automáticamente que todos nuestros deseos se cumplirán. Pero lo que la fe sí hace es alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Es un proceso de rendición, de decir: Dios, no sé lo que va a pasar, pero confío en que tú sí lo sabes. Esa es la verdadera libertad, confiar en que su plan siempre será mejor que el nuestro. El poder transformador de la fe no solo afecta nuestras circunstancias externas, también cambia cómo vemos la vida. Cuando vivimos por fe, nuestra relación con Dios se profundiza. Ya no vemos los problemas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para ver su mano en acción. La fe nos permite mirar la vida desde una perspectiva divina, nos eleva por encima de las dudas y los miedos y nos da la capacidad de ver el propósito detrás de cada desafío. Ahora, cuando Jesús dice todo le es posible al que cree, no está diciendo que todo lo que deseamos sucederá. Está hablando de una dependencia total de Dios. Es una entrega de nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos.
Es confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, tiene el control y que su plan es perfecto, incluso cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Es entender que lo que es imposible para nosotros no lo es para Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuya fe transformó sus vidas. Piensa en la mujer que fue sanada al tocar el manto de Jesús. Ella no solo tenía la esperanza de ser sanada, tenía la fe profunda de que, con solo un toque, su vida cambiaría. O Bartimeo, el ciego, que no dejó que las barreras físicas o sociales lo detuvieran. Su fe lo llevó a gritar con todo su corazón, creyendo que Jesús podía devolverle la vista. Estos ejemplos nos muestran diferentes expresiones de fe, pero en cada caso, lo que las une es una confianza absoluta en el poder de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros cultivar una fe así? No sucede de la noche a la mañana. La fe se fortalece con el tiempo a través de la oración, el estudio de la palabra y quizás lo más importante, la obediencia diaria. Cada paso que damos en fe, por pequeño que sea, nos acerca más a Dios. Y cuanto más reconocemos su fidelidad en nuestras vidas, más fácil se vuelve confiar en Él, incluso en los momentos difíciles. Vivir por fe es una elección diaria. No es algo que hacemos solo cuando las cosas van mal o cuando enfrentamos grandes desafíos. Es una forma de vida, una manera de tomar decisiones confiando en que Dios siempre proveerá. Es esa certeza de que, aunque no siempre podemos ver el camino, Él nos está guiando. Incluso cuando nos enfrentamos a circunstancias adversas, la fe nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos. Es importante, sin embargo, encontrar el equilibrio entre fe y expectativas. Tener fe no significa que siempre obtendremos lo que queremos. A veces Dios nos dice no o espera, y eso puede ser difícil de aceptar, pero la fe verdadera no se basa en nuestras expectativas, sino en nuestra confianza en que Dios hará lo mejor, incluso si no coincide con nuestros deseos inmediatos. A través de la fe, aprendemos a aceptar los caminos de Dios, a ver el propósito detrás de cada respuesta y a confiar en que, pase lo que pase, Él está obrando para nuestro bien. La fe incondicional es lo que nos sostiene, lo que nos da esperanza y lo que nos permite caminar con seguridad, sabiendo que el Dios en quien confiamos es fiel y siempre está a nuestro lado, cumpliendo sus promesas en su tiempo perfecto. Número 6. Marcos 11, versículo 24. La sinergia entre fe, oración y la respuesta divina. Fíjate que en Marcos 11, 24, Jesús nos da una clave increíble para la vida de oración. Nos dice: por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Ahora, hay algo fascinante aquí. Jesús está justo después de la entrada triunfal en Jerusalén, un momento cargado de simbolismo y poder, y utiliza algo tan cotidiano como una higuera para transmitir una enseñanza profunda sobre la fe. La higuera que Jesús maldice se seca al instante y los discípulos se quedan atónitos. Ellos veían el hecho, pero Jesús quería que vieran más allá. El poder de la fe en acción, la conexión entre lo que creemos en el corazón y lo que Dios puede hacer cuando oramos con fe auténtica. ¿Te ha pasado que a veces oras, pero en el fondo de tu corazón no estás seguro de que Dios te vaya a responder? Esa duda, aunque pequeña, puede ser un obstáculo. Jesús nos habla de una fe profunda, no superficial, y esa fe no es pasiva, no es algo que tienes en un rincón del corazón. Es activa, una confianza firme en que Dios puede y quiere responder. No se trata solo de pedir algo, sino de creer realmente que Dios es capaz de hacerlo. Esa fe es la que impulsa la oración eficaz. Y déjame decirte algo, la oración no es solo una lista de peticiones, es mucho más que eso. La oración es una expresión de confianza, un acto de fe en el poder y la bondad de Dios. No es que creamos que nuestra oración cambia a Dios, es nuestra fe la que nos cambia a nosotros, porque mientras oramos, estamos reconociendo que necesitamos a Dios, que Él tiene el control.
Cuando oras con fe, no estás diciendo ojalá que esto pase. No, estás diciendo, Dios, sé que tú puedes hacer esto y confío en lo que decidas. Jesús nos dice que creamos que lo que pedimos en oración ya lo hemos recibido. Esta es una declaración poderosa porque nos habla de una anticipación activa. No es una fe vacía, sino una expectativa firme. Es como si, al orar, ya tuviéramos la certeza de que Dios está actuando, incluso antes de ver los resultados. Pero aquí viene algo clave. Esta fe no debe confundirse con presunción. Creer no significa que forzamos a Dios a hacer lo que queremos. Hay una gran diferencia entre tener fe y exigirle a Dios. La verdadera fe confía en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando su respuesta no coincide exactamente con lo que habíamos pedido. Y es aquí donde entra la alineación con la voluntad de Dios. Jesús, en la oración modelo del Padre Nuestro, nos enseña a orar. Hágase tu voluntad. Eso es lo más profundo de la fe, rendir nuestros deseos a la voluntad divina. No se trata solo de lo que queremos, sino de buscar lo que Dios sabe que es mejor para nuestras vidas. Orar con fe no es imponerle nuestra agenda a Dios, sino abrirnos a su plan, confiando en que lo que Él tiene preparado es infinitamente mejor de lo que podríamos imaginar. Cuando hablamos de la respuesta de Dios a nuestras oraciones, hay que tener claro algo. Dios siempre responde, pero no siempre de la manera en que esperamos. A veces dice sí, a veces no, y muchas veces su respuesta es espera. Aquí es donde nuestra fe realmente se prueba. ¿Podemos confiar en que, incluso cuando la respuesta de Dios no es lo que esperábamos, sigue siendo lo mejor? La fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino confiar en que lo que Él hace es lo correcto, aunque no lo entendamos de inmediato. La persistencia en la oración es otro punto clave. A veces Dios nos pide que sigamos orando, que perseveremos, no porque Él necesite ser convencido, sino porque nosotros necesitamos aprender a depender de Él de manera constante. La persistencia en la oración nos enseña paciencia, y la paciencia es una expresión de fe. Es decir, Dios, aunque no vea la respuesta ahora, sigo confiando en ti. Esa perseverancia fortalece nuestra fe y nos acerca más a Dios, porque en el proceso aprendemos a depender de su tiempo perfecto. Ahora bien, ¿cómo llevamos esto a la práctica en nuestra vida diaria? La fe no es solo algo que tenemos en momentos de crisis, es algo que cultivamos cada día, en las pequeñas decisiones, en cómo enfrentamos las situaciones difíciles, en cómo nos relacionamos con los demás. Cultivar una vida de oración basada en la fe requiere constancia. A veces puede parecer que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, pero ahí es donde debemos recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Rodearte de una comunidad de fe también es fundamental. El apoyo mutuo fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes cuando las circunstancias nos hacen tambalear. La oración de fe no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. Cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, nos da paz en medio de la tormenta y nos recuerda que, aunque el camino sea incierto, tenemos un Dios que camina con nosotros. En la Biblia hay innumerables ejemplos de oraciones respondidas, desde Ana, que oró por un hijo, hasta Elías, que pidió que no lloviera. Estos testimonios no son solo historias lejanas, son recordatorios vivos de lo que Dios puede hacer cuando oramos con fe. Finalmente, debemos encontrar un equilibrio entre tener una fe fuerte y aceptar la soberanía de Dios. Es fácil caer en el error de pensar que, si oramos con suficiente fe, Dios tiene que darnos lo que pedimos.
Pero la verdadera fe se mezcla con humildad. Sabemos que Dios puede, creemos que lo hará, pero también aceptamos que Él es Dios y su plan siempre será mejor. La fe nos enseña a orar con confianza, pero también con una apertura total a lo que Dios quiera hacer. Y ese es el mayor acto de fe. Confiar en que, aunque su respuesta no sea la que esperábamos, sigue siendo la mejor para nosotros. La sinergia entre fe, oración y la respuesta divina es un ciclo continuo. Oramos porque tenemos fe y esa oración fortalece nuestra relación con Dios. Y a medida que experimentamos sus respuestas, nuestra fe se fortalece aún más, llevándonos a orar con mayor confianza, y así sucesivamente. Es un ciclo de crecimiento espiritual que nos transforma, nos acerca más a Dios y nos enseña a vivir confiando plenamente en Él. Número 7, Juan 11, versículo 40. La fe que revela la gloria de Dios. En el Evangelio de Juan encontramos una de las declaraciones más profundas de Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas palabras son poderosas porque no solo hablan de la resurrección de Lázaro, sino que nos invitan a reflexionar sobre lo que significa realmente creer en Dios y experimentar su gloria, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Pensemos un momento en el contexto de este pasaje. Lázaro había estado muerto por 4 días. 4 días, no 1 ni 2. El cuerpo ya había comenzado a descomponerse. Para Marta y María, todo parecía perdido. Habían llamado a Jesús cuando su hermano estaba enfermo, pero Jesús no llegó a tiempo, al menos desde su perspectiva. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que has orado, has pedido ayuda y parece que Dios no llega? Este es uno de esos momentos. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, Jesús llega a Betania y Marta, aunque todavía estaba dolida, mantiene una expresión de fe. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que sucede después es un diálogo tan lleno de significado. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y ella, con esa fe que todavía no comprende del todo, responde que sabe que resucitará en el último día, en la resurrección final. Pero Jesús no estaba hablando de un futuro lejano. Él le dice algo que cambia toda la conversación. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús está diciéndole que el poder sobre la muerte no es algo reservado solo para el futuro. Es un poder presente y Él es la fuente de ese poder. Imagínate lo que eso significa. En medio del duelo y la pérdida, Jesús le está pidiendo a Marta que crea en algo que va mucho más allá de lo que ella puede ver o entender en ese momento. Y luego, cuando Jesús pide que quiten la piedra de la tumba, Marta vuelve a su preocupación humana. Señor, ya huele mal. Es una respuesta tan humana, tan real. Ella creía en Jesús, pero también estaba atrapada por las circunstancias físicas. No podemos culparla. Muchas veces nuestra fe se tambalea cuando lo que tenemos delante de nosotros es tan abrumador, tan aparentemente irreversible. Pero es aquí donde Jesús le lanza ese desafío. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí está la clave. Jesús está revelando algo muy importante. La fe es el puente que nos permite ver la gloria de Dios. No es solo una cuestión de creer para recibir algo que queremos, sino que es a través de la fe que experimentamos lo divino. Ver la gloria de Dios no es simplemente presenciar un milagro, es ver la mano de Dios en acción, es comprender su poder y su propósito, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Y esto es lo que Marta, María y todos los presentes estaban a punto de experimentar. Cuando Jesús dice, verás la gloria de Dios, está conectando la fe con la revelación divina. Si te detienes a pensar en ello, la gloria de Dios no siempre se manifiesta en los momentos de mayor éxito o comodidad. A menudo,
La gloria de Dios se revela en esos momentos donde todo parece perdido, cuando estamos al borde del fracaso o del sufrimiento. Es en esos momentos donde la fe nos permite ver más allá de lo que es evidente, y entonces podemos experimentar el poder de Dios obrando de maneras que no podríamos haber imaginado. Este pasaje también nos da una visión teológica profunda. La gloria de Dios no se limita a demostrar su poder sobre la enfermedad o la muerte. La gloria de Dios es mucho más que un simple milagro. Se trata de su autoridad sobre la vida y la muerte, su capacidad para traer vida incluso en los momentos más oscuros. Jesús, al resucitar a Lázaro, no solo estaba demostrando su poder como el Mesías, estaba anticipando su propia resurrección y la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Aquí es donde todo se conecta. La fe no es solo algo que nos permite obtener lo que queremos. La fe es lo que nos lleva a comprender y experimentar el carácter de Dios, su poder, su gloria y su amor. Creer no significa que todo será fácil o que no enfrentaremos dolor, pero sí significa que, a través de la fe, podemos ver a Dios actuar en nuestras vidas de maneras que trascienden nuestras circunstancias. Ahora, si miramos más allá del milagro en sí, el impacto de este evento fue profundo. Para Marta y María, ver a su hermano resucitar fue un consuelo y una reafirmación de su fe en Jesús. Para los testigos presentes, fue una confirmación del poder mesiánico de Jesús, una demostración de que verdaderamente era quien decía ser. Pero más allá de eso, este milagro fortaleció la fe de los discípulos y de todos aquellos que lo presenciaron. Fue un anticipo de lo que Jesús haría en la cruz y en la tumba vacía. Y entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros hoy? Nos invita a creer no solo en lo que podemos ver, sino en lo que Dios es capaz de hacer, incluso cuando todo parece perdido. Jesús no nos pide que entendamos todo, nos pide que creamos, que confiemos en su promesa, en su poder y en su plan. Nos llama a tener una fe que trascienda las circunstancias inmediatas, una fe que mire más allá de la tumba, más allá del dolor, para ver la gloria de Dios. Para aquellos que están atravesando situaciones difíciles, este pasaje es un recordatorio de que la fe tiene el poder de transformar. No siempre veremos la gloria de Dios de la manera en que la imaginamos, pero si creemos, la veremos. En nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestras pérdidas, Dios sigue obrando, y a través de nuestra fe podemos experimentar su poder de maneras que van más allá de lo que pensamos. Jesús, al resucitar a Lázaro, no solo nos da una muestra de su poder, sino que nos da una promesa. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Esa es la esperanza que todos necesitamos. Porque al final no se trata solo de ver milagros, se trata de conocer al Dios que está detrás de esos milagros, de experimentar su amor, su gracia y su poder de manera personal y profunda. Así que hoy, te animo a que sigas creyendo, incluso cuando no veas resultados inmediatos, incluso cuando las cosas parezcan imposibles. Porque si crees, verás la gloria de Dios manifestándose en tu vida, transformando lo imposible en posible y trayendo vida donde antes solo había muerte. Número 8, Juan 20, versículo 29. Cristo nos llama a imitar al buen pastor, a buscar activamente a aquellos que están perdidos y a extender la misma misericordia y preocupación que Dios tiene por cada individuo. Este es un desafío práctico que implica salir de nuestras zonas de comodidad, superar nuestros miedos y prejuicios y participar en la misión redentora de Dios en el mundo. La persistencia del pastor, su hasta encontrarla, es un modelo de la tenacidad que se requiere en nuestra fe y en nuestras acciones ministeriales. No siempre es fácil, puede ser desalentador cuando los resultados no son inmediatos o cuando el rechazo es frecuente. Sin embargo, la promesa de Jesús es que hay una alegría incomparable, tanto en el cielo como en la tierra, por cada persona que regresa a casa. Por último, esta parábola no solo nos habla del amor de Dios, sino que también celebra cada regreso.
En la comunidad de fe, esto se traduce en una cultura de acogida y celebración por cada vida restaurada, por cada oveja que regresa al redil. Esta enseñanza invita a todos, líderes y miembros de la Iglesia, a fomentar un ambiente donde el amor, la búsqueda y la celebración sean evidentes en cada aspecto de nuestra vida comunitaria, reflejando así el corazón del buen pastor. Número 14. Mateo 5, versículo 14. Iluminando el mundo. El llamado a ser luz en la oscuridad. Al explorar el llamado a ser luz en un mundo oscuro, encontramos un mensaje profundo sobre nuestra identidad y propósito según las enseñanzas de Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús nos llama directamente la luz del mundo. No solo una luz cualquiera, sino una que debe brillar ante todos. Esta declaración va más allá de una simple metáfora. Es una revelación de cómo nuestra presencia puede y debe tener un impacto transformador en nuestro entorno. La comparación con una ciudad asentada sobre un monte subraya la imposibilidad de ocultar una vida de fe auténtica. Esta visibilidad nos impulsa a vivir de manera coherente y abierta, desafiándonos a superar el miedo y la timidez que a menudo acompañan la expresión de nuestras creencias en contextos hostiles. Es un llamado a la autenticidad, a vivir de tal manera que nuestra fe sea evidente, influenciando positivamente a quienes nos rodean. Por otro lado, Jesús nos enseña sobre el propósito práctico y guía de la luz. No solo se trata de brillar en abstracto, sino de iluminar los lugares oscuros de nuestra sociedad y guiar a otros hacia caminos de mayor justicia y verdad. Esto implica discernir activamente cómo y dónde ejercer nuestra influencia, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen los valores del reino de Dios. Más aún, Jesús advierte sobre el peligro de ocultar nuestra luz. En un mundo lleno de distracciones y presiones para conformarse, puede ser tentador poner nuestra luz debajo de un almud. Este pasaje nos desafía a examinar qué barreras en nuestra vida podrían estar oscureciendo nuestra luz, desde el miedo al rechazo hasta el conformismo cultural. La llamada a que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial lleva este concepto más allá de una mera exhibición. Se trata de vivir de tal manera que nuestras acciones no solo se noten, sino que señalen más allá de nosotros mismos hacia Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras buenas obras pueden ser verdaderamente efectivas y auténticas, evitando el autoengrandecimiento y buscando sinceramente la gloria de Dios. Este compromiso con vivir como la luz del mundo también implica una responsabilidad social y espiritual. En un tiempo donde la oscuridad toma muchas formas, desde la injusticia social hasta la desesperación personal, nuestra llamada a ser luz es tan urgente como radical. Nos invita a confrontar estas realidades con esperanza, perseverancia y una acción decidida, fomentando una cultura de bondad y misericordia que pueda realmente transformar corazones y estructuras. Finalmente, la práctica de ser luz es un proceso continuo que implica un crecimiento personal y comunitario. Requiere que desarrollemos planes concretos para fortalecer nuestra capacidad de brillar, desde fomentar hábitos espirituales que nutran nuestra luz interior, hasta buscar activamente maneras de hacer la diferencia en nuestro entorno inmediato y más allá. Ser luz en la oscuridad no es solo un ideal a alcanzar, sino una forma de vida que se vive día a día, decisión a decisión. Es una invitación a transformar cada aspecto de nuestra existencia para reflejar más claramente la luz de Cristo, sabiendo que en cada pequeño acto de bondad, cada palabra de verdad y cada gesto de amor, estamos no solo iluminando la oscuridad, sino también construyendo un legado eterno que trasciende nuestra propia vida. Número 15, Mateo 6, versículo 1 y 2. La naturaleza de la hipocresía religiosa.
Explorando la advertencia de Jesús contra la hipocresía en Mateo 6, nos encontramos ante un llamado poderoso a vivir una fe que trascienda la mera apariencia y busque la aprobación divina por encima de todo. Jesús denuncia la práctica de realizar actos de justicia solamente para ser vistos por otros, una práctica común en su tiempo y que aún resuena en nuestra cultura actual. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, incluso las que parecen más piadosas, pueden estar motivadas por el deseo de recibir elogios, en lugar de un verdadero deseo de servir a Dios. La hipocresía religiosa se revela como un deseo excesivo de aprobación humana, algo que Jesús reprende diciendo que aquellos que actúan de esta manera ya han recibido su recompensa. Aquí se nos invita a considerar nuestras propias motivaciones. ¿Estamos buscando el reconocimiento de las personas o el favor de Dios? En un mundo donde la vida se vive cada vez más en público, especialmente en plataformas de redes sociales, el desafío de mantener una fe auténtica y no solo una imagen de santidad es más relevante que nunca. Jesús no solo señala el problema, sino que también nos muestra el camino hacia una práctica genuina de la justicia. Nos anima a dar limosna, orar y ayunar de una manera que no busque la atención, sino que sea un reflejo de una relación profunda y personal con Dios. Esta enseñanza nos impulsa a desarrollar una vida espiritual que no esté centrada en el yo, sino en Dios y en los demás. Una vida que no mide su valor por la aprobación externa, sino por la fidelidad a los principios del Evangelio. Además, el contraste entre la recompensa humana y la divina nos lleva a una profunda reflexión sobre qué tipo de recompensa estamos buscando realmente. Las recompensas humanas son temporales y a menudo superficiales, mientras que las recompensas divinas son eternas y profundamente transformadoras. Esto nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y a considerar si nuestras acciones están realmente alineadas con los valores del reino de Dios. Por último, la práctica de la justicia, según Jesús, debería ser discreta y sincera. No se trata de negar que las buenas obras deben ser vistas, sino de cambiar la razón por la cual deseamos que sean vistas. Las buenas obras hechas en secreto fortalecen nuestra relación con Dios y aseguran que nuestra espiritualidad sea auténtica y no una mera actuación. Esto nos lleva a un estilo de vida donde lo que hacemos en secreto define quiénes somos en público. En conclusión, la enseñanza de Jesús sobre la hipocresía nos desafía a examinar no solo nuestras acciones, sino también los deseos y motivaciones detrás de ellas. Nos llama a buscar una fe que sea verdadera y pura ante los ojos de Dios, una fe que resuene en nuestra vida diaria como un testimonio genuino de nuestro compromiso con Él. Este es el camino hacia una espiritualidad profunda y auténtica. Una que no depende de la aprobación humana, sino que se arraiga en una relación sólida y sincera con nuestro Creador. Número 16, Marcos 11, versículo 23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Explorando el poder transformador de la fe que mueve montañas, nos encontramos con un llamado a ejercitar una confianza radical en Dios, tal como se describe en el Evangelio de Marcos. Jesús nos asegura que, si hablamos con fe a nuestros problemas más intimidantes, ellos cederán ante la voluntad de Dios. Esta enseñanza no solo nos invita a reflexionar sobre la magnitud de nuestra fe, sino también sobre cómo la aplicamos en los desafíos cotidianos. La fe auténtica actúa más allá de lo superficial. No es solo creer en la posibilidad de lo imposible, sino activar ese poder en nuestras vidas diarias. La metáfora de hablarle a un monte y verlo moverse nos impulsa a enfrentar los grandes desafíos de nuestras vidas, no con resignación, sino con la audacia que proviene de una verdadera confianza en Dios. Esta fe no solo cree en el acto de mover montañas, sino que también se compromete activamente con este acto de transformación espiritual
y física. El poder de nuestras palabras, cuando están arraigadas en la fe, es un tema central en esta enseñanza. No se trata simplemente de declarar algo con esperanza, sino de pronunciar palabras que reflejen una profunda alineación con la voluntad de Dios. Este enfoque nos desafía a considerar cómo nuestras palabras y acciones pueden manifestar nuestra fe en el mundo real, llevando luz a las oscuridades más profundas y ofreciendo soluciones concretas a quienes nos rodean. Sin embargo, enfrentar obstáculos aparentemente insuperables requiere más que un momento de valentía. Necesita una perseverancia que se sostiene en el tiempo. La fe que mueve montañas es persistente, se aferra a la promesa divina incluso cuando las circunstancias parecen inmutables. En el corazón de esta perseverancia encontramos una fe madura que no flaquea ante la duda, sino que crece más fuerte a través de ella. La verdadera fe también se mide por su alineación con la voluntad divina. No se trata de manipular a Dios para que cumpla nuestros deseos, sino de buscar entender y seguir su plan perfecto para nuestras vidas. Esto requiere un corazón que esté dispuesto a someterse, a cambiar de dirección cuando se revela la voluntad de Dios y a mantenerse humilde ante su inmensa sabiduría. Además, nuestra fe tiene un propósito que va más allá de nuestros beneficios personales. Está diseñada para desencadenar el poder divino, permitiendo que Dios actúe de manera sobrenatural. Cuando vivimos una fe que realmente mueve montañas, nos convertimos en canales a través de los cuales el poder de Dios puede manifestarse en el mundo, ofreciendo esperanza y realizando milagros que señalan hacia su grandeza. Finalmente, ejercer esta fe no es un acto solitario, sino una vocación que se vive dentro de una comunidad de creyentes. Juntos, como iglesia, apoyamos y fortalecemos nuestra fe colectiva. Compartimos testimonios que edifican y motivan, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha para vivir una fe auténtica y poderosa. Este enfoque en la fe que mueve montañas nos invita no solo a creer en lo imposible, sino a vivir de una manera que hace posible lo imposible. A través de una fe viva y activa, enfrentamos cada día no solo con esperanza, sino con la certeza de que Dios está activamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, transformando no solo nuestros montes más intimidantes, sino también nosotros mismos. Número 17. Mateo 6, versículo 16. El contraste entre el ayuno sincero y el ayuno hipócrita. El ayuno sincero, como nos enseña Jesús en el Evangelio de Mateo, distingue claramente entre las manifestaciones exteriores de piedad y las intenciones del corazón. Mientras que algunos ayunan de manera ostentosa, buscando el reconocimiento público, Jesús nos invita a adoptar una aproximación mucho más reservada y personal en nuestra práctica del ayuno. Este tipo de ayuno no se trata de tristeza o de desfigurar el rostro para mostrar sufrimiento. Es una disciplina espiritual que busca fortalecer la conexión íntima con Dios. El ayuno sincero es un acto privado, uno que no necesita ser validado por la mirada de los demás, sino que se sostiene en una motivación pura y en la búsqueda personal de una relación más profunda con nuestro Creador. En este contexto, el ayuno se convierte en una herramienta poderosa para el crecimiento personal y espiritual. Es un tiempo para reflexionar, para sacrificar y para redirigir nuestro enfoque hacia lo que es verdaderamente importante. Además, al ayunar, practicamos la humildad y reconocemos nuestra dependencia de Dios, recordando que nuestras necesidades físicas no deben dominar nuestras vidas espirituales. Dios, que ve en secreto, promete recompensar a aquellos que buscan su rostro en la intimidad. Esta recompensa no se trata de ganancias materiales, sino de un enriquecimiento espiritual que solamente puede venir como resultado de un compromiso genuino y personal con las prácticas espirituales. El ayuno, cuando se realiza con sinceridad, promueve una transformación interna que alinea nuestras acciones y motivaciones con la voluntad de Dios.
Mantener una apariencia normal durante el ayuno es esencial. No se trata de mostrar al mundo que estamos ayunando, sino de mantener el enfoque en Dios. Esto refleja la enseñanza de Jesús de que nuestro ayuno no debe ser un espectáculo para los demás, sino un acto de fe realizado en la quietud de nuestro entorno personal. El ayuno sincero también desafía a cada creyente a vivir una vida de autenticidad espiritual. Este compromiso con la autenticidad no solo se limita al período de ayuno, debe influir en todas las áreas de nuestras vidas. De esta manera, la disciplina del ayuno se integra con otras prácticas espirituales, fortaleciendo nuestra relación con Dios y ayudándonos a vivir de manera coherente con nuestros valores y creencias. Además, el ayuno es una invitación a profundizar en nuestra comunión con Dios. A través de él, buscamos una mayor comprensión y cercanía con el divino, explorando las profundidades de nuestra fe y cultivando un corazón que verdaderamente anhela la presencia de Dios. En resumen, la enseñanza de Jesús sobre el ayuno nos reta a mirar más allá de las prácticas externas y a enfocarnos en el corazón de la disciplina espiritual, una relación auténtica y transformadora con Dios. A través de un enfoque sincero y humilde, el ayuno se revela no solo como una abstinencia de alimento, sino como un festín espiritual que nutre nuestro ser más íntimo. Número 18. Lucas 10, versículo 30 al 37. La parábola del buen samaritano, el amor al prójimo sin fronteras. La parábola del buen samaritano, narrada por Jesús, es una de las enseñanzas más profundas sobre la compasión y la ruptura de las barreras culturales y religiosas. En esta historia, Jesús presenta a un hombre golpeado y dejado al borde del camino, víctima de un robo y agresión. Mientras que un sacerdote y un levita pasan de largo, evitando al hombre herido, un samaritano, perteneciente a un grupo despreciado por los judíos de la época, se detiene para ayudar. Este samaritano no solo cuida al hombre herido en el momento, sino que también toma medidas para asegurar su recuperación a largo plazo, pagando por su estancia en una posada y prometiendo cubrir cualquier gasto adicional. Esta acción desinteresada y compasiva contrasta fuertemente con la indiferencia de los otros personajes que, a pesar de su estatus religioso, eligieron ignorar al necesitado. La enseñanza de Jesús va más allá de un simple acto de bondad. Cuestiona y desafía las normas sociales y religiosas que limitan quién debe ser considerado como prójimo. En este relato, el prójimo no es solo alguien con quien compartimos afinidades o creencias, sino cualquier persona que encuentre en necesidad, sin importar sus antecedentes o creencias. Este llamado a la acción no es solo para reconocer las necesidades de los otros, sino para actuar activamente para aliviar su sufrimiento, desafiando nuestros prejuicios y la comodidad de mantener el status quo. La parábola subraya la importancia de la autenticidad en nuestra fe. No se trata solo de creer en principios, sino de vivirlos de manera que nuestras acciones reflejen nuestros valores más profundos. Además, esta historia impulsa a los oyentes a examinar sus propias vidas y acciones. ¿Somos nosotros, como el sacerdote y el levita, demasiado ocupados o reacios a ensuciarnos las manos? ¿O somos como el samaritano, dispuestos a hacer lo que sea necesario para ayudar a los demás, incluso si eso significa cruzar barreras culturales o religiosas? Esta pregunta no busca juzgar, sino abrir un espacio para la reflexión personal y el crecimiento espiritual. En un mundo aún dividido por innumerables fronteras, tanto visibles como invisibles, la parábola del buen samaritano sigue siendo increíblemente relevante. Nos desafía a ser luz en la oscuridad, a ser agentes de cambio y compasión. Nos invita a ser verdaderos prójimos, no solo en palabras sino en hechos, extendiendo nuestras manos y nuestros corazones a todos los que sufren, sin esperar nada a cambio, simplemente porque es lo correcto y justo a los ojos de Dios. Al final,
Lo que Jesús destaca con esta parábola es un llamado a vivir una fe que se manifieste en acciones concretas de amor y misericordia. Esta es la verdadera medida de nuestra espiritualidad y devoción. No cuántas veces asistimos a servicios religiosos o las palabras piadosas que podemos decir, sino cómo respondemos a las necesidades humanas concretas que nos rodean cada día. Número 19. Mateo 6, versículo 25 al 34. Superando el afán y la ansiedad. El mensaje de Jesús sobre el ayuno en Mateo 6 nos llama a una intimidad espiritual profunda, contrastando el ayuno superficial que busca reconocimiento con uno que es sincero y privado. Jesús nos enseña que el verdadero ayuno no necesita de la aprobación o el reconocimiento de otros. Es un acto entre el individuo y Dios, realizado no para mostrar piedad, sino para cultivarla en secreto. En este acto de devoción privada encontramos una de las enseñanzas más puras sobre la autenticidad en la fe. El ayuno, como Jesús lo describe, no solo es abstenerse de comida, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. Es un tiempo dedicado a la reflexión personal y la oración, donde la atención se desvía de nosotros mismos y se centra en Dios. Este enfoque elimina cualquier teatralidad y nos enfrenta con la sinceridad de nuestra fe. El ayuno se convierte en un espejo que refleja la verdadera naturaleza de nuestro compromiso espiritual. La promesa de Jesús es que tal ayuno, hecho en secreto, será recompensado por Dios. Esta recompensa no necesariamente sigue la lógica humana de retribución visible, sino que a menudo se manifiesta como un crecimiento interno en la fe, el autocontrol y la comprensión espiritual. Aquí, Jesús no está desacreditando el ayuno público en sí, sino la intención detrás de él. La verdadera intención debe ser buscar a Dios y profundizar nuestra dependencia de Él, no acumular capital espiritual ante los ojos de los demás. Además, Jesús nos enseña que la práctica de cualquier disciplina espiritual, incluido el ayuno, debe estar imbuida de amor y sinceridad. No es suficiente seguir rituales, lo que importa es el corazón con el que se siguen. Esta enseñanza es fundamental para vivir una vida de fe auténtica y poderosa. No es el acto de privarnos de comida lo que nos acerca a Dios, sino la disposición de nuestro corazón mientras lo hacemos. Por lo tanto, la invitación de Jesús es a revisar nuestras prácticas espirituales y renovar nuestra aproximación a ellas. El ayuno debe ser una expresión de nuestra búsqueda genuina de Dios, no un medio para exhibir nuestra espiritualidad. En un mundo donde las apariencias a menudo tienen más peso que las realidades, el ayuno ofrece un contranarrativo poderoso. Lo que Dios valora es la sinceridad del corazón, no la ostentación de la piedad. En resumen, la enseñanza de Jesús sobre el ayuno es una llamada a la integridad y la profundidad espiritual. Nos desafía a mirar más allá de lo superficial y a cultivar una relación con Dios que sea verdadera, no contaminada por el deseo de aprobación humana. Es una invitación a vivir no para ser vistos por otros, sino para ser conocidos por Dios, y en este conocimiento encontrar nuestra verdadera recompensa. Número 20, Mateo 11, versículo 28. La invitación universal de Jesús. En la enseñanza de Jesús sobre el ayuno en Mateo 6, encontramos una llamada a redescubrir la práctica del ayuno no como un espectáculo público, sino como un acto de devoción personal y sincera hacia Dios. Jesús critica la manera en que algunas personas transforman el ayuno en un teatro de la piedad, donde el objetivo se desvía del crecimiento espiritual hacia la obtención de la aprobación social. Él nos invita a un ayuno que no busca aplausos externos, sino una conexión más profunda con el divino. Esta perspectiva sobre el ayuno nos desafía a examinar nuestras motivaciones en todas las prácticas espirituales. ¿Buscamos realmente a Dios o nos motivan deseos más superficiales como el reconocimiento de nuestros pares?
Jesús nos asegura que hay una recompensa verdadera y significativa para aquellos que buscan a Dios en la privacidad de sus corazones, donde el único testigo es el Padre que ve en secreto. Además, Jesús nos enseña que el verdadero ayuno va más allá de la abstención física de comida. Es una expresión de una búsqueda más grande de pureza y de entrega a Dios. Esto implica una introspección y una purificación interna que nos preparan para acercarnos más a Dios, para ser más como Él. En este sentido, el ayuno se convierte en una herramienta para recalibrar nuestras vidas espirituales, para despojarnos de lo que es superfluo y concentrarnos en lo esencial. Al poner la práctica del ayuno en términos de sinceridad y devoción personal, Jesús también nos libera de la presión de conformarnos a las expectativas externas. Nos recuerda que la espiritualidad no es una competencia ni un espectáculo. Cada individuo está en un viaje personal con Dios, y lo que realmente cuenta no es cómo nos ven los demás, sino cómo nos ve Dios. Finalmente, la enseñanza de Jesús nos invita a una reflexión más profunda sobre cómo vivimos nuestra fe día a día. Nos anima a buscar una relación más auténtica con Dios, una que no está mediada por la necesidad de aprobación externa, sino que se arraiga en un deseo genuino de crecer espiritualmente. En última instancia, nos desafía a vivir de manera que nuestra vida entera refleje la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro compromiso con Dios. Hoy hemos explorado la profundidad y la relevancia de las enseñanzas de Jesús, enseñanzas que siguen tocando corazones y transformando vidas más de 2000 años después. Cada palabra, cada parábola, cada mandamiento es una invitación a vivir de manera más plena, con más propósito y con más amor. Pero esto no se trata solo de entender o admirar sus palabras, se trata de aplicarlas. Jesús nos llama a vivir lo que aprendemos, a poner en práctica el perdón, la compasión y la fe en cada aspecto de nuestra vida. Ahora que has escuchado estas reflexiones, ¿cómo puedes llevarlas a tu día a día? Tal vez sea perdonando a alguien que te ha herido, ayudando a un desconocido que lo necesita o entregando tus preocupaciones a Dios. Jesús nos invita a soltar nuestras cargas y a vivir con el corazón limpio, sin temor, porque en Él encontramos descanso y propósito. Si este mensaje ha tocado tu vida de alguna manera, te invito a compartirlo con otros. Ayuda a que más personas encuentren esperanza y paz en las enseñanzas de Jesús. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que inspira y transforma. Juntos podemos llevar este mensaje a más corazones, iluminando el mundo con la luz del amor de Cristo. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.